Can Yaman por fin habla del aeropuerto. La verdad que nadie esperaba. Y no es lo que pensáis. Madre mía, que se ha liado en redes con lo del aeropuerto y Can Yaman. Hasta ahora todo eran especulaciones, rumores, y un montón de gente diciendo cosas sin saber nada. Pero ayer, zas. El propio Can Yaman soltó la bomba. Y creedme, no se parecía en nada a lo que todos nos imaginábamos. ¿Qué pasó exactamente? Pues veréis, llevaba semanas que se rumoreaba que había tenido un encontronazo, o algo gordo, en el aeropuerto de Estambul. Había fotos, vídeos borrosos, gente diciendo que si había discutido con fans, con paparazzi, que si estaba de malas. Un caos total. Y claro, como siempre, cada uno se inventaba su película. Unos decían que estaba súper estresado por su trabajo, otros que si había tenido un problema personal, hasta los más fantasiosos decían que se había peleado con alguien famoso. La verdad es que la cosa estaba que ardía. Pero ayer nuestro Can Yaman, que es un genio para esto de mantenernos en vilo, publicó un vídeo cortito. No era un comunicado oficial ni nada de eso, era mucho más directo. Salió hablando con esa carita que tiene, y dijo algo así como, quiero aclarar lo del aeropuerto. La gente está hablando mucho, pero la realidad es... Y ahí es donde vino la sorpresa, porque reveló la verdad y ¡boom! El mundo se paró un segundo. Para ser honestos, yo me esperaba cualquier cosa menos esto. Pensaba que iba a ser algo relacionado con su vida privada, o alguna tontería de aeropuerto, ¿sabes? Pero lo que él contó tiene mucha más miga. Al parecer todo el revuelo en el aeropuerto fue por una buena causa. Sí, habéis oído bien. Resulta que estaba ayudando a una señora mayor que tenía problemas para moverse, que se había caído o se había mareado, y él, sin pensárselo, se paró para echarle una mano. Los paparazzi, claro, lo vieron en esa situación y empezaron a disparar fotos, a hacer preguntas, y él, claro, pues intentó proteger a la señora y mantener la calma. Lo que yo creo que está pasando aquí es que a veces la prensa y las redes se centran tanto en el salseo, en la polémica, que se olvidan de que las personas son personas. Can Yaman es un tío famoso, sí, pero también es un ser humano que tiene sus momentos. Y en este caso demostró un gesto súper noble, un acto de generosidad que en vez de ser aplaudido, se convirtió en noticia negativa. Es una locura. Muchos dicen que esto es solo una estrategia para limpiar su imagen después de algún que otro lío anterior, pero yo sospecho que no. Yo creo que él simplemente se estaba portando bien y la cámara lo captó. Y ahora, al ver toda la negatividad que se había generado, ha decidido salir a aclarar las cosas él mismo. Y menos mal. Porque si no, seguiríamos todos dándole vueltas a un supuesto problema que no existía. Es un recordatorio de que no todo es lo que parece. A veces detrás de una imagen que se pinta en los medios, hay una realidad completamente diferente, más humana, más sencilla. Me da mucha rabia que este tipo de gestos pasen desapercibidos o se malinterpreten. Porque al final, ¿cuántos de nosotros nos pararíamos a ayudar así a un desconocido, y encima sabiendo que nos van a grabar? Pero bueno, la verdad es que él ha sabido manejarlo. Ha sido directo, sincero y ha puesto las cosas en su sitio. Y eso, la verdad, se agradece. Me da la sensación de que a partir de ahora, la gente va a empezar a ver a Can Yaman con otros ojos, ¿no creéis? Menos salseo y más realidad. Y ahora, la gran pregunta para vosotros, después de esta aclaración, ¿cambia vuestra percepción de Can Yaman? ¿Creéis que los medios deberían enfocarse más en estos gestos positivos en lugar de buscar siempre la polémica? Contadme en los comentarios.